Buenos días, mis amados hermanos y hermanitas, que Dios me les bendiga grandemente. Fíjense, hoy tenemos Éxodo 20. Éxodo 20, y es el que vamos a estudiar en esta mañana. Antes de empezar a estudiar el Éxodo 20, pues quería decirles que lo que se manifiesta, bueno, lo que se iba a manifestar en este capítulo, ya Dios lo venía preparando en los capítulos anteriores. Por lo menos puedo decir aquí en el Éxodo, capítulo 15, del 25 al 26, que el Señor ya venía dándole mandamientos, estatutos al pueblo. Aquí dice el 25. Entonces Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Esto cuando llegaron a Mara, que las aguas eran amargas. Y allí les dio estatutos y ordenanzas. Y allí los probó. Les dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos. Bueno, hay una promesa que ninguna enfermedad de las que le envíe sobre los egipcios traerá sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, desde aquí ya vemos en el versículo 15, en el capítulo 15, cuando Dios manifestaba su amor, cuando los bendecía, les daba de beber, les daba de comer. Ya venía Dios preparando al pueblo de Israel para que fuese guardando sus mandamientos, sus estatutos. Y eso es lo que vamos a ver en Éxodo 20. También ahí en el capítulo 16, nos podemos ver en el versículo 17, de 16, el capítulo 16, versículo 17, perdón, del 16 en adelante. Esto es lo que Jehová mandó. Recoge esto en el momento cuando ellos iban a comer el maná, que el pan que Dios le iba descendió del cielo. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoge de él cada uno según lo que pueda comer. Un gomer, o sea, 2 litros, por cabeza, conforme al número de personas en su familia. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Bueno, Dios le da también mandamientos de cómo debían ellos eh, recoger el pan, maná, y también consumirlo. El versículo 17, y los hijos de Israel lo hicieron así. Sí, recogieron unos más que otros menos. Y el versículo 20, pero la cosa que no obedecieron fue cuando ellos no tenían que guardar para el otro día. Entonces, versículo 20, pero ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron algo para el otro día, pero crió gusanos y apestaba y se enojó con ellos Moisés. Y ya para casi empezar el Éxodo 20, vamos a leer el mismo capítulo 16, del 26 al 28, que dice, 6 días los recogerás, pero el séptimo día, que es sábado, no se hallará. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron nada. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Es una pregunta aquí. Dios ya venía preparándolo también con el día sábado para que guardaran el día sábado, que iban a santificar. En este caso, que ellos iban a recoger el pan solamente 6 días y el séptimo día no iban a recoger pan. Entonces el pueblo salió porque ese día no iba a descender pan y el pueblo salió a recoger pan. Por eso Dios dice, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos? Entonces Dios venía ya queriendo que el pueblo se fuera preparando para recibir sus mandamientos, sus estatutos, su enseñanza. Entonces la pregunta es, ¿será que el pueblo ya estaba preparado para recibir los mandamientos de Dios y guardarlos? ¿Ves? Viendo lo que hemos visto aquí en los capítulos anteriores, pues el pueblo sí recibía el mandamiento de Dios, pero pareciera no estar preparado para obedecerlo. Eran unos himnos que cantamos ahorita. Debes obedecer, debemos obedecer. Es el primer, uno de el primer pecado, la desobediencia del hombre. Entonces tenemos que desobedecer. Tenemos que obedecer, perdón, obedecer. Entonces, sí, otro antes del capítulo 20, el 18-20, el consejo que le da el suegro de Moisés, cuando Moisés estaba cada rato resolviendo los problemas al pueblo. Bueno, te vas a agotar, le dice. Más bien, recibe mi consejo. El versículo 18, el capítulo 18, versículo 20. Y dice, enséñales los preceptos y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. O sea, hasta el mismo consejo de su suegro Moisés,
del suegro de Moisés, que le enseñara las leyes y los preceptos al pueblo. Entonces venían Dios preparando aquí a su pueblo. Y el capítulo anterior, que fue el de ayer, 19, versículos 5 y 6, y ahí sí para comenzar, dice, ahora pues, si das oído a mi voz y guardas mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y recuerdan que cuando Dios escoge a Moisés que fuera a buscar a su pueblo allá en Egipto, sacarlo de esa esclavitud, era para que fuera a adorar en el desierto. Ese era el propósito principal, sacar al pueblo de esa esclavitud y que fuera y la adorara en el desierto. Bueno, ellos aquí, según el Éxodo 19, ellos ya llegan aquí al desierto de Sinaí. Llegan al desierto de Sinaí por transcurrir 3 meses. 3 meses llegan al desierto de Sinaí y acampan frente al monte. Frente al monte en el cual en el Éxodo 20, Dios se va a manifestar. Entonces, el versículo aquí, esto es lo que el pueblo digamos, no entendió muy bien. Que Dios lo que quería preparar era para que fuera su pueblo predilecto, su especial tesoro, donde Dios iba a manifestar y iba a derramar de sus bendiciones, de sus mandamientos, y que los guardaran. Eso es lo más importante que debemos reconocer aquí. Y empieza entonces Éxodo 20. Éxodo 20, del 1 al 17. Lo más conocidos como el pacto, las tablas del pacto, bueno, el pacto de Dios con el pueblo. Ya reconocemos, ya sabemos que un pacto es un convenio, un acuerdo entre dos o más personas, donde los dos tienen que estar de acuerdo, ponerse de acuerdo en aceptarlo. En este caso, Dios va a establecer su pacto y Él promete que dar prosperidad, cuidarlos, protegerlos. Y el pueblo tenía que aceptar ese pacto que obedeciendo. Entonces eso es un acuerdo entre el pueblo y entre Dios, un pacto, que fueron llamados las 10 palabras en el idioma original del hebreo, las 10 palabras. Y esta expresión de las 10 palabras, pues más adelante, a través del griego, se utilizó el término decálogo, o las 10 palabras. Este texto de decálogo se aparece 2 veces aquí en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20 y también en Deuteronomio 5, del 6 al 21. Entonces, empecemos Éxodo 21 y fíjese cómo Dios se manifiesta. Habló Dios todas estas palabras. Entonces, aquí es dice que es la única vez aquí en Éxodo 20 donde Dios dirige estas palabras directamente. Él pronuncia estas palabras sin la mediación de Moisés. O sea que Moisés era el mediador, el que hablaba por medio de Dios. Y en el capítulo anterior subía al monte, bajaba, subía y bajaba. Y termina el 19 descendiendo del monte. Y en este caso Dios es que se manifiesta por el mismo, por el mismo. Y estas son las palabras que Dios le da. El versículo 2, Jehová se presenta a sí mismo como el Dios y Salvador y libertador. Y él recuerda los beneficios concedidos sacándolo de cuando lo sacó del pueblo de Egipto. Él recuerda esos beneficios concedidos a Israel y confirma su autoridad para darle a conocer sus mandamientos. Mire, yo lo saqué con mano poderosa de Egipto. Así que, mire, escuchen mis mandamientos. Estas son mis ordenanzas, mis leyes. Eso lo dice en el capítulo anterior. Pero entonces, Dios se manifiesta. Y debemos de tenerlo presente aquí. Y esto fue un acto muy importante porque Dios, antes de presentarse de esta manera, manda al pueblo a limpiarse, a purificarse, a bañarse, a lavar las ropas, las vestiduras. Y esto fue un acto ceremonial. Dios le dice que, mire, lleguen a cierto lugar, hagan estos límites, no traspasen esos límites, yo voy a descender y la presencia de Dios desciende sobre una nube espesa, la voz de Dios era como trueno, es cuando Dios se manifestó el relámpago, que más adelante vamos a ver que el pueblo pues tuvo temor por eso, Entonces Dios se presenta a sí mismo con autoridad. El versículo 3 que dice,
En el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, ni delante de mí, o ni aparte de mí, ni frente de mí, en mi presencia. En ningún lugar el pueblo debía tener otros dioses. Ya sabemos que los pueblos, otros pueblos eran politeístas, tenían muchos dioses. Entonces, pero Dios le dice aquí, no tendrás otros dioses, ni al frente de mí, ni al lado de mí, ni aparte de mí. Solamente yo soy el único. O sea, esto era para darnos a entender que Dios era el único Dios, el verdadero. Vamos a ver aquí también el versículo 5, que Dios es el versículo 5, no te inclinarás a ella ni la honrarás. Otra de las cosas que dice Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a ser un Dios celoso. Él quiere atenciones para él. Entonces, el intenso amor de Dios hacia su pueblo no iba a tolerar una lealtad media. Ni siquiera que las personas rendieran culto a otros dioses, nada de eso, porque cuyo nombre es celoso. Y es un Dios celoso, dice Éxodo 34. Dios quiere la atención para él. Él se manifiesta para eso. Y el versículo 6 cuando dice, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan los mandamientos. Recuerde que venía diciendo que él castiga a la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Pero fíjese la misericordia de Dios. La repercusión del amor de Dios es más amplia que el propio castigo. Porque él dice, hago misericordia por millares, a miles. En contraste a las tres y cuarta generaciones que él menciona. Entonces, la misericordia de Dios es más amplia que el castigo que él menciona aquí. Es una misericordia de Dios. Por eso, por gracia nosotros somos salvos. Por la misericordia de Dios también nos tiene aquí. Él nos quiere salvar. El amor del Dios es tan grande. Y la misericordia llega hasta el cielo, hasta el infinito. Entonces, vamos en el versículo 6. Ya acabamos de leer el versículo 6. Versículo 7, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Bueno, este mandamiento prohíbe utilizar el nombre de Dios sin una razón alguna, en vano, ya sea como, digamos, como una fórmula mágica o un fin perverso para engañar, defraudar o jurar en falso, como dice también en Levítico 19:2. No se debía utilizar el nombre de Dios a la ligera, para engañar a las personas y nada de eso. Y a veces uno tiene la expresión, no, lo juro por Dios. Yo no lo digo, pero la gente le dice, debemos estar cuando hacía jurando así a la ligera, eso lo dice el 19:2 de Levítico. Este es mandamiento, y ya vemos los más adelante, ya vemos que son no matar, no cometer adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Son otros mandamientos que dice el Señor ahí. El verbo hebreo traducido para codiciar no solamente es el mal deseo, sino el impulso interior que lleva a la acción de apropiarse en forma indebida a lo ajeno, a lo ajeno. Eso es el codiciar. No codiciar nada de lo que tenemos a nuestro prójimo, de nada. Los malos deseos, no desear lo malo, ni siquiera lo bueno en la otra persona. Entonces, esto Dios manifestándose aquí con un acto poderoso, porque el versículo anterior dice, cuando vino la mañana hubo truenos, relámpagos, una nube gruesa cubrió el monte, y oyó el sonido de la bocina muy fuerte, y ese era Dios manifestándose con su pueblo, con poder, con autoridad, y descendió sobre él medio de fuego, y el humo subía como un horno, y todo el monte se estremecía, luego sonaban las bocinas, y cada vez más se iba sonando más fuerte, lo cual aquí en el 20:18 dice que todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés, no, habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, pues Dios vino para probaros, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis. Y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, o sea, en la nube oscura y densa. Entonces, por eso yo empecé al principio, Dios estaba queriendo preparar el pueblo, pero el pueblo estaba preparado para recibirlo,
para recibir sus mandamientos, para recibir sus estatutos y ordenanzas. Estamos nosotros también dispuestos a recibir del Señor los mandamientos y ponerlos en práctica. Estamos preparados nosotros. O, o esta expresión que tuvieron los israelitas, el pueblo de Israel en este momento, fue también de temor a Dios, de reverencia, porque no nos podemos escuchar la voz de Dios porque vamos a morir. Por ahí está bien que ellos tengan ese temor, esa reverencia, y nosotros también. Cada vez que nos acercamos a las escrituras donde Dios nos habla, también debemos acercarnos con temor, con reverencia, pero para ponerlo en práctica, para poner en práctica. Y Dios, entonces aquí ya, entonces se manifiesta ya Moisés a través de, Dios se manifiesta a través de, sigue manifestándose, pero a través de Moisés. Entonces Dios le da estos que llaman las 10 palabras, los decálogos, el pacto a su pueblo. Y luego del versículo 22 en adelante, del 22 en adelante, pues continúa Dios dando las leyes y leyes también de adoración. Recuerda cuando Dios dice que quería llevar al pueblo a Egipto, era a Egipto, no, al desierto, era para que le adorara. Y luego el 22 en adelante dice que Jehová dijo a Moisés, así dirás los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo. No os hagáis dioses de plata ni dioses de oro para ponerlos junto a mí. No harás un altar de tierra y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzas tus herramientas sobre él, las profanarás. Tampoco subirás por gas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. O sea, el propósito de adorarle, de ir al desierto a adorarle, pues ya se iba a cumplir. Se iba a cumplir, el pueblo iba en verdad, el propósito de ir a adorar a Dios en el desierto. Y esta manifestación de Dios es tremenda, ceremonial. Y, y nosotros debemos aprender hoy de eso, de los mandamientos de Dios. Primeramente, del amor inmenso que Dios tiene, de sernos su especial tesoro. Por eso nos da sus mandamientos, sus leyes, su amor, su misericordia, para que nosotros le adoremos, le obedezcamos siempre. Y ahí en adelante después Dios le da muchas leyes morales, sociales, religiosas, y de cómo se tenían que comportar también como ahora pueblo, como nación ahora sí. Entonces, este capítulo es muy bonito porque es una manifestación poderosa de Dios, donde él mismo también habla, se manifiesta por única vez aquí en el versículo 20, sin mediación de Moisés, a darnos estos 10 mandamientos. Y en este caso a los israelitas, que iba a ser el pacto de ellos, el nuevo pacto que ellos iban a guardar, que tenían que guardar y obedecer. Entonces, amados hermanos, aprendemos eso de aquí, la obediencia. La obediencia, y Dios, hoy en día también, Él nos tiene como su especial tesoro. Ya nos dio sus mandamientos, entonces estamos preparados para obedecerle y estamos preparados para la manifestación también de Dios cuando Jesucristo se revele, regrese por segunda vez. Va a ser una manifestación también gloriosa. El pueblo tuvo miedo, tuvo temor, pero debemos nosotros estar preparados también para eso, para la manifestación poderosa de Dios. Después, cuando venga nuestro Señor Jesucristo a buscarnos, a buscarnos. Entonces, amados hermanos, vamos a orar para concluir con este capítulo. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Dios, por esta hermosa mañana, por tu amor infinito, tu misericordia, Señor, por querernos preparar a obedecer tus mandamientos, tus estatutos, tus ordenanzas, Señor. Aprendemos aquí de este capítulo que de tu grande poder, tu manifestación gloriosa y poderosa, en especial de que eres muy misericordioso y amoroso, Señor. Ayúdanos a obedecer tus mandatos, Señor, tu palabra, a serte fiel en todo momento, a cumplir todo lo que tú nos mandas, Señor, a través de tu palabra, tus escrituras. Bendice a cada uno de mis hermanos también para que siga dando esa fortaleza, la valentía de seguir adelante por tus caminos, Señor. Y lo más importante, Señor, que tú querías que el pueblo de Israel hiciera era adorarte. Danos también esa sabiduría para adorarte de la manera correcta, Señor. Tú quieres que te adoremos hasta la eternidad, Señor. Porque permítanos ser esos adoradores espirituales que tú
quieres que nosotros seamos, Señor, que nuestro cuerpo también, nuestra vida también sea una vida santa, así como tú lo querías consagrar al pueblo de Israel, consagrados para ti, Señor. Te damos las gracias y te pedimos la bendición. En el nombre de Jesús. Amén.